en LinkedIn, Twitter, Medium, en donde eventualmente publico temas relacionados con caos. La foto que ven en la parte superior es una fotografía de mis compañeros de trabajo después de ganar un Game Day que organizó AWS para Latinoamérica. Bueno, antes de hablar de caos, les voy a contar sobre un tema sobre el que se escucha mucho ahora en las noticias. Voy a contarles sobre las pandemias, las influencias, la gripe en general. Con ese contexto les voy a contar que es un sistema inmune natural, que es un sistema inmune artificial. Aquí va a aparecer una pregunta y es ¿qué relación tiene esto con lo que nosotros hacemos con software? Ahí voy a introducir el tema de ingeniería del caos, les voy a contar qué es ingeniería del caos, por qué hacemos ingeniería del caos en las compañías en las que ya la practicamos, quién hace ingeniería del caos dentro de una compañía, y qué compañías en la industria están ya haciendo ingeniería del caos, y finalmente les voy a contar cómo hacer un experimento sencillo para empezar con ingeniería del caos. Bueno, estas son dos fotografías una de un periódico en 1918. Una influenza infectó a cientos de millones de personas en el mundo. Más de 50 millones de personas murieron consecuencia de la infección. Esta es tal vez considerada tal vez la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad y pues si lo piensan bien, 50 millones de personas son casi el número de personas que viven en Colombia o pues la mitad de las que están en México. A diferencia de otras pandemias, que afectan comúnmente a niños y ancianos, esta afectó a adultos jóvenes, pues generando en algunos casos la muerte. El 60% de las personas infectadas en su momento por el virus fallecieron, pero un 40% sobrevivió. Y aquí la pregunta es ¿por qué algunas de esas personas sobrevivieron a la pandemia? Los estudios sugieren que factores virales, las medicinas y los cuidados a los pacientes fueron los que más impacto tuvieron en que el número de muertes no fuera mayor. Sin embargo, la mayoría de los factores que se atribuyen a que el número de muertos no fuera mayor o igual al número de infectados está asociado con el sistema inmune del huésped del virus. Y aquí quisiera introducir el concepto de un sistema inmune natural, de cómo nuestro cuerpo es capaz de resistir un virus una vez el virus llega a nuestro cuerpo. El sistema inmune natural o el sistema inmune que hace parte pues, de nuestro cuerpo es un sistema complejo y adaptativo. Aquí quisiera que mantuviéramos este término en nuestras mentes, adaptativo, compuesto por un conjunto de células y proteínas que defienden al cuerpo contra una infección. Nosotros estamos todo el tiempo expuestos a virus, a bacterias, a microbios, pero nuestro cuerpo es capaz de mantener un registro de cada germen y cada bacteria que previamente ha enfrentado y en el evento de volverse a encontrar con él es capaz de reconocerlo o destruirlo. Aquí es importante el término adaptativo porque los virus mutan con su evolución y el cuerpo tiene la misión de estar haciendo esta actividad que les cuento en el siguiente párrafo todo el tiempo. Por eso existen también las vacunas pues funcionan de esta manera, básicamente nos inyectan el virus inicial para que nuestro cuerpo sea capaz de reconocerlo y eventualmente de enfrentarlo. Ahora sí la pregunta, ¿por qué les estoy hablando de virus y de inmunología en una conferencia de ingeniería de software y en una conferencia de ingeniería de DevOps? La respuesta es porque los sistemas de software, igual que nuestro cuerpo, están expuestos a virus, a bacterias, a ataques y eventualmente también se enferman. Aquí hay algunas fotografías de eventos que no nos han salido muy bien a los ingenieros de software, a los ingenieros de DevOps o de operaciones. En febrero de 2017, una falla en uno de los servicios de S3 de AWS generó que más de 100.000 sitios estuviesen indisponibles en el mundo. En el mismo año y en el mismo mes, curiosamente, un ingeniero en GitLab borró accidentalmente una base de datos en producción, dejando sin servicio pues, a todos los usuarios.
En mayo del año pasado, un ataque a Cartoon Network generó que la compañía tuviese que dejar sin servicio 6 días al mundo porque el virus redireccionaba a los usuarios hacia videos con pornografía. Ya lo puedo pasar acá. Y en ese sentido, y es la extrapolación que queremos hacer, si nuestros sistemas están enfrentados a virus, a bacterias, a ataques de seguridad, a fallas humanas incluso, ¿por qué no extrapolar la idea de los sistemas inmunes naturales a los sistemas, a los sistemas de software? Eso ya se hizo y ya está documentado en la literatura y es lo que se puede encontrar en la literatura asociada a ingeniería de software como un sistema inmunoartificial. Esta es la definición de los sistemas inmunoartificiales inspirados en los sistemas inmunonaturales. Un sistema inmunoartificial es un sistema inteligente que es capaz de aprender, igual que lo hace nuestro cuerpo, es capaz de aprender de patrones relevantes con los que se ha enfrentado previamente con el fin de defender el sistema frente a un ataque similar, usando técnicas avanzadas de computación como inteligencia artificial, redes neuronales, recuperación de información, Big Data. Es capaz de, los sistemas con este tipo de implementaciones son capaces de construir patrones que detectan algo que está atentando contra nuestro sistema y son capaces de resistirlo y eventualmente contrarrestarlo. Yo quise aquí extender la definición un poco para incluir no solo ataques que vienen externos al sistema, sino fallas a las que eventualmente se puede enfrentar el sistema incluso desde su parte interna. Y quise proveer estas dos definiciones con una modificación al final. Y es un sistema inmunoartificial, es un sistema inteligente que es capaz de reconocer y aprender de las fallas, no solo de ataques, sino de las fallas como tal del sistema, consecuencia de la complejidad que pueda haber pues, en su funcionamiento. Fallas que pueden previamente ser inyectadas, usando técnicas también muy sofisticadas de inteligencia, computacionales sofisticadas. Esos sistemas son capaces de usar patrones de resiliencia. En la literatura asociada a ingeniería de software contamos ya con 4 o 5 patrones, ya los revisamos, para que nuestros sistemas sean capaces de levantarse frente a un evento de falla, de recuperarse y de seguir funcionando frente al usuario. Eso con el fin de construir confianza en su capacidad de resistir la turbulencia o la falla. Aquí he puesto algunas de las fallas a las que eventualmente pueden enfrentarse nuestros sistemas. Estas fallas están clasificadas en estas 4 categorías. Esto es básicamente una taxonomía de las fallas. Están clasificadas de acuerdo a las fallas de operación, las fallas de infraestructura, de aplicación y de software. Yo creo que ustedes comúnmente pueden haberse enfrentado a algunas de ellas. Fallas de operación, tener observabilidad insuficiente. Entonces, cuando parte del proceso que hacemos en la implementación de sistemas, en ese proceso olvidamos pues o generar logs o los logs que entregamos para en el evento de una falla lograr una identificación más precisa o más rápida. Pues son logs que eventualmente podrían ser pobres en la medida en que no están o la información que entregan no es suficiente. Capacidad pobre de planeación, administración inadecuada del incidente. Entonces, frente a un incidente, que el equipo se encuentre en una situación en la que no sabe cómo responder a la falla. Fallas de infraestructura, fallas de dispositivo, de CPU, de RAM, de disco. Nosotros eventualmente, o bueno, en mi caso, que vengo de hacer software, controlamos mucho en el software, pero nuestras aplicaciones están desplegadas en cloud o eventualmente en on-premise, en hardware, y allí hay fallas que eventualmente no podríamos controlar. Fallas de data center, esas hacen parte de esta categoría. Dentro de las fallas de aplicación tenemos las fallas en cascada, las fallas en la configuración, entonces un despliegue equivocado en producción, un mal versionamiento de algún componente del software, pues puede generar que en conjunto el sistema no funcione como esperamos. Fallas a nivel de software, aquí hay algunos eventos con los que puede eventualmente enfrentarse nuestro sistema. Fallas en expiración de los certificados, revocación, vencimiento mejor de las licencias. Entonces, si eventualmente no hay un control juicioso de las fechas de vencimiento de las licencias, podríamos eventualmente en producción tener una indisponibilidad. Bugs a nivel de los contenedores o de las máquinas virtuales en las que puedan estar desplegadas nuestras aplicaciones.
Todas esas fallas pueden enfrentarse con patrones de resiliencia. Aquí he puesto 4 patrones con los que contamos en la literatura para enfrentar, y pues con la experiencia realmente de personas que ya se han enfrentado a ellos y ya con esta experiencia que han ganado han publicado una documentación sobre cómo enfrentarlos. Les voy a contar sobre el primer patrón, el patrón Circuit Breaker, que ve básicamente a un sistema como un circuito, y entonces en el evento de que alguno de los componentes dentro del sistema falle, el circuito se abre. De esa manera el componente tiene capacidad de recuperarse y no sigue recibiendo carga que podría pues, eventualmente generar un cuello de botella y una falla como tal masiva. Y básicamente funciona. Veo el sistema como un circuito. En el evento de que un componente falle, abro el circuito, dejo de enviarle peticiones, dejo que el componente se recupere de manera autónoma, y una vez eso pase, por ejemplo, si tiene encoladas unas tareas que no puede procesar porque sigue recibiendo peticiones, el componente pues lo aíslo, termina sus tareas, y una vez esté, digámoslo así, dispuesto a entregar las respuestas a las nuevas peticiones, el circuito vuelve y se cierra y el sistema sigue funcionando. De esa manera, en el corto plazo, tengo un número de usuarios afectados, pero en el largo plazo tengo disponibilidad del servicio. Y bueno, ahora sí les voy a contar sobre ingeniería del caos. Entonces les conté sobre sistemas inmunonaturales, sistemas inmunoartificiales, como el concepto se ha extendido a lo que hacemos en ingeniería de software, y bueno, pues en ingeniería de DevOps, llevándolo a lo que estamos revisando hoy. Y les voy a contar qué relación tiene esto con ingeniería del caos. Listo. Esta es la definición de ingeniería del caos en el manifiesto de ingeniería del caos, así como hay pues, manifiestos ágiles y manifiestos como para cada uno de los componentes pues, que hacen parte de la teoría de ingeniería de software. En ingeniería del caos también tenemos un manifiesto, y esta es la definición que está puesta allí. Ingeniería del caos es la disciplina de experimentar fallas en producción con el fin de revelar sus debilidades y construir confianza en su capacidad de resiliencia. Aquí he resaltado en amarillo algunos términos que me gustaría que se llevaran en sus recuerdos. Experimentación, producción, revelar, construir confianza y resiliencia. Experimentación, ¿por qué? Porque la ingeniería del caos está fundamentada en una metodología juiciosa y rigurosa de experimentación. Básicamente lo que hacemos es inyectar fallas sobre las aplicaciones, fallas que en el pasado sabemos que han ocurrido, ataques de seguridad que por experiencias de otros sabemos que nuestros sistemas son susceptibles a ellos. En producción, y esto es algo interesante de la teoría, y es que las fallas deben inyectarse en producción. Nuestras aplicaciones ya una vez desplegadas pues van a enfrentar fallas allí, y pues la idea es hacerlo en producción. ¿Por qué? Porque los ambientes bajos como Develop o Stage tienen una réplica del componente de software, pero no son producción. Puede que sean similares en la disposición que se hace del hardware, en la configuración que por ejemplo se hace a nivel de cloud, pero no son producción, y nuestras aplicaciones se van a enfrentar a la falla en producción. La experiencia nos ha enseñado que si algo malo puede pasar, pasa. Entonces, por eso pues la teoría nos dice que debe ser allí, con el fin de revelar debilidad. Entonces, lo que les decía, la idea es identificar cómo se comporta nuestro sistema. Un sistema distribuido, compuesto por muchos microservicios, por ejemplo, podría tener comportamientos diferentes frente a la misma falla. Y construir confianza en la capacidad de resiliencia, y este es el último término, resiliencia, que nuestro sistema sea capaz de recuperarse solo frente a la falla, sin la intervención de un humano. Hay una definición que a mí me gusta más y que fue la que inspiró todo esto que les conté inicialmente, y es una que lleva el concepto de inmunidad incluido dentro de la definición. Esta definición fue dada por Colton Andrews. Ya les voy a contar de Colton Andrews, el que consideramos tal vez el primer ingeniero del caos, y básicamente él nos dice: la ingeniería del caos es una herramienta que usamos para construir inmunidad en nuestros sistemas de software, inyectando algo que creemos es malo, como un virus, una bacteria, un ataque, o en general una falla, como las que pues he mencionado acá, con el fin de encontrar y mitigar debilidades potenciales en el sistema. De eso se trata básicamente, y por eso la inspiración y un poco la extensión y la extrapolación del concepto que ya tenemos a nivel de literatura, y que yo quise aquí aterrizar a lo que hacemos
los ingenieros del caos. ¿Por qué hacer ingeniería del caos? Bueno, aquí pues les voy a contar que reproducía este video. Básicamente aquí teníamos a alguien que estaba preparando algo y hacía modificaciones, lo probaba y no le gustaba, y hacía modificaciones en lo que estaba preparando en la estufa, pero seguía probando sin seguir, digámoslo así, poniendo la cuchara en el recipiente, seguía probando allí otra cosa. Eso es lo que eventualmente nos pasa. Tenemos una falla en producción y empezamos a hacer cosas en los ambientes bajos para ver cómo lo solucionamos. Entonces, ¿por qué nace la ingeniería del caos? Porque las pruebas en ambientes bajos, en ambientes de develop o de stage, no son suficientes. Las fallas a las que se van a enfrentar nuestros sistemas están en producción y esa es una de las primeras justificaciones para hacer ingeniería del caos. Segundo, porque los eventos son impredecibles. Nosotros no sabemos a qué se van a enfrentar nuestras aplicaciones. Nosotros con seguridad hacemos software de la mejor calidad y nunca vamos a querer generar una indisponibilidad. Uno a propósito no hace cosas malas en un sistema. Nuestra misión en cambio es generar servicios y generar tecnología que ayude a la humanidad. Pero nuestros sistemas están expuestos o a cosas aleatorias o a eventos que no esperamos o a personas que quieren atacar nuestras aplicaciones y eso solo pasa en producción. Entonces, por eso la teoría pues, nos dice que está allí y es una justificación para que hoy tengamos ingeniería del caos. Y tercero, nosotros necesitamos conocer lo desconocido. Si algo nos ha llevado a tener lo que hoy teníamos en términos de evolución y en términos de tecnología es la curiosidad. Y de ahí que la ingeniería del caos esté asociada a la experimentación y al método científico, al hecho de que de esa curiosidad debe permitirnos experimentar en producción y eventualmente determinar qué pasa frente a una falla. Esta es una línea de tiempo con lo que hemos venido logrando en términos de ingeniería del caos a nivel de, pues, de la literatura y de lo que tenemos hoy disponible en internet y bueno, en general el estado del arte que tenemos hoy. La ingeniería del caos nació en el 2008 en Netflix, es una disciplina que Netflix nos enseñó, pero pues realmente si uno revisa literatura, la teoría de inyectar fallas viene de mucho atrás. Pero bueno, esto marca el inicio en esta línea del tiempo. En el 2010 Netflix libera su primera herramienta para hacer ingeniería del caos. Bueno, ¿por qué hizo Netflix ingeniería del caos? Porque en el 2008 tienen la misión de pasar toda su arquitectura a nivel de software a cloud. Entonces tenían todo en on-premise y deciden pasarlo a cloud y necesitaban saber qué iba a pasar con sus aplicaciones en un ambiente que ellos no conocían. Entonces empiezan a estudiar el tema, lo etiquetan como ingeniería del caos. En el 2010 liberan la primera herramienta, en el 2014 se crea el rol de ingeniero del caos y ese rol ya pues, es para Colton Andrews, que es hoy el CEO de Gremlin, la compañía más importante en el mundo que hace consultoría en ingeniería del caos. Y en el 2018 viene un tema de masificación de la teoría. Yo me encuentro con ingeniería del caos terminando 2017 y he tenido la fortuna de vivir esta evolución y de vivir como en un comienzo en un grupo de Slack eran 200 personas, si no menos, interesadas en ingeniería del caos y hoy hay más de 3.000 involucradas allí. Y hoy hay muchas compañías que practican ingeniería del caos. Ya les conté qué es, de dónde salió el término de ingeniería del caos, realmente la disciplina, porque no es un término. Y ahora quisiera contarles sobre quién es un ingeniero del caos. Cuando yo le cuento a la gente que hago ingeniería del caos en mi compañía, ya tengo la fortuna de hacerlo en mi trabajo, pues mi mamá piensa que hago algo como esto, mis amigos piensan que yo estoy incendiando cosas y cuando hablan de cosas caóticas me asocian, como mencionaba alguien ahorita, en Slack o en el grupo de WhatsApp. Lo que piensan los ingenieros de software que yo hago es esto, dañar sus aplicaciones o intentar romperlas. Pero no es eso realmente lo que hago. La ingeniería del caos como la ingeniería de DevOps, y por eso es un campo dentro de la ingeniería de DevOps, es una cultura, no es, es una disciplina con unos principios y unas prácticas, pero es una cultura que intentamos permear en todos los roles que están involucrados en la construcción de software. En los ingenieros de software, los diseñadores de software, los ingenieros de pruebas, los ingenieros de operaciones de infraestructura, los ingenieros de DevOps, todos ellos deberían conocer la cultura de ingeniería del caos y practicarla. Mi misión no es inyectar las fallas, mi misión es enseñar a inyectar las fallas para que la gente sepa cómo hacer experimentación en sus sistemas en producción.
Eventualmente pues me siento con los equipos de desarrollo a entender cómo funcionan sus aplicaciones y en conjunto diseñar experimentos que nos permitan ver cómo se comportan nuestras aplicaciones frente a la falla. Entonces realmente mi misión es más lo que por ejemplo estoy haciendo hoy acá, hacer educación, proveer tooling, eso sí lo hago, igual que lo hace mi equipo y mis compañeros de DevOps, de automatización, por ejemplo, hacer tooling para que el día a día los ingenieros de software y los ingenieros de desarrollo sea mucho más divertido. Entonces, muchos de mis compañeros hacen tooling para que las tareas que eventualmente se hacen manual ya puedan ser automatizadas. Yo hago automatización a nivel de ingeniería del caos y motivación y temas de cultura. Y organización de Game Days, que ya les voy a contar también qué son. Aquí una visualización de quienes ya están practicando ingeniería del caos. Algunas compañías, no sé, bueno, como voy de tiempo, pero algunas compañías aquí que ya practican ingeniería del caos, pues Netflix, que pues fue quien inició con la práctica y pues hoy cuenta con un equipo de ingeniería del caos. Si ustedes buscan eventualmente se pueden encontrar roles u ofertas de trabajo para Netflix. Slack, porque realmente la primera ingeniera que participó en el equipo de ingeniería del caos, Nora Jones, hoy es la directora de ingeniería del caos en Slack. En Facebook, Target, que es una compañía que provee servicios de ventas, vende realmente productos y que en el pasado sufrió mucho por los Black Days, entonces, o los Black Fridays, perdón. Y pues hoy practica ingeniería del caos con el fin de determinar qué pasa con sus aplicaciones cuando viene una carga masiva de usuarios. Y la compañía para la que trabajo, Avant Digital Labs. A los principios de ingeniería del caos les conté que pues era una metodología rigurosa y juiciosa. No se trata de voy a apagar este componente a ver qué pasa, de eso no se trata. Aquí hay que seguir una metodología pues con el fin de que el resultado del ejercicio pues tenga provecho. Primero, generar una hipótesis es el primer paso. Estos principios eventualmente se convierten en pasos en lo que hacemos. Entonces, generar una hipótesis, estamos usando el método científico, entonces tenemos que generar una hipótesis para saber qué es lo que vamos a validar o a probar. Segundo, modificar los ambientes. Generar hipótesis acerca del steady state. El steady state lo que nos quiere decir es que nuestra aplicación ya tiene que estar funcionando. Entonces, inicialmente, la ingeniería del caos debería ser aplicada en aplicaciones ya muy estables, que llevan ya mucho tiempo en producción, con el fin de que sepamos que si inyectamos la falla eventualmente y el sistema se recuperó, eventualmente regresó a ese estado normal de funcionamiento. Modificar los eventos en el mundo real, entonces aquí viene el ejercicio pues del diseño del experimento, entonces decir voy a hacer una carga alta de memoria o voy a dañar un disco, en fin. Correr el experimento y automatizar, pues porque de eso también se trata la cultura de DevOps, ¿no? Y la ingeniería del caos está dentro del marco de la ingeniería de DevOps. Siguiente pregunta, si recuerdan entonces, ¿qué, quién y ahora cómo? ¿Cómo? Con los principios y cómo pueden empezar en sus compañías a hacer ingeniería del caos con los Chaos Game Days. Los Chaos Game Days son ejercicios en los que los equipos de ingeniería se concentran para hacer inyección de fallas en sus aplicaciones y verificar cómo funcionan y verificar una hipótesis que previamente plantearon. Son ejercicios más son como una hackathon, entonces uno se reúne con el equipo, eventualmente hay música, comida, en fin. Es un ambiente realmente relajado para que el equipo se enfrente previamente a la falla y conozca, uno, su infraestructura, su aplicación, conozca cómo funciona frente a ella, y dos, genere unas estrategias y una sinergia a nivel de trabajo en equipo, capacidad de manejo de la presión, habilidad para ser resiliente frente a una falla que van a enfrentar en ese momento. Esta es una definición dada por Ana Medina sobre qué es un Chaos Day. Un día de caos básicamente son días dedicados para que para que la compañía se enfoque en construir resiliencia en cambio de productos nuevos. Entonces hay aquí un desafío y pues es convencer a los dueños del producto de que nos dejen 2 o 3 horas dejar de hacer productos para inyectar fallas. Hay muchas formas de hacer Game Days, pero esta es la que practico en un trabajo y la que busca, debo decir, la que sirve de manera introductoria para lograr la adopción de la práctica. En esta forma de hacer Game Days tenemos 3 roles. Un maestro del desastre, alguien que tiene el rol de first on call, que es alguien que intenta diagnosticar en primera medida qué va a pasar intenta diagnosticar cuál fue la falla
y si ya previamente se ha enfrentado y es muy fácil de solucionar, la soluciona, y el equipo completo que pues se va a dedicar a resolver el ejercicio. Entonces, ¿cómo funciona? Se concentra el equipo en un cuarto, el maestro del desastre en secreto lanza una falla y el equipo tiene que identificar qué falla es y lograr, usando una estrategia de resiliencia, por ejemplo, si sus componentes ya tienen implementados un circuit breaker, verificar que el circuit breaker funcione y lograr mitigar la falla. La idea es que el equipo, si la persona que funciona como person call, que identifica básicamente y diagnostica el nivel del impacto de la falla, no logra resolverla, el equipo debería dedicar el 75% de su tiempo, pues del tiempo destinado al ejercicio, en resolver la falla y el otro 25% a construir un post-mortem. Actividad que pues es muy conocida dentro de la cultura de DevOps y pues bueno, realmente dentro de todos los equipos de ingeniería. Y es documentar lo que pasó. Eventualmente cuando nos enfrentamos a una falla en producción, esto es lo que tenemos que hacer luego. Listo. Esto por acá, aquí viene un ejemplo de cómo pueden empezar a hacer ejercicios de ingeniería del caos. Les voy a mostrar en un par de slides una herramienta, pues realmente les voy a mostrar a Gremlin y les voy a contar cómo funciona Gremlin. Aquí básicamente que tengo una visualización de 3 componentes, el de allí lo he cubierto porque la idea es que aquí tengo una disposición activo-pasivo. Entonces tengo una aplicación que se conecta a una base de datos que siempre está activa entregando respuesta para lo que se necesita, pero en el evento de que ella falle, allí hay un respaldo, es una configuración activo-pasivo. ¿Qué pasa si este componente se incendia? El otro entra a responder. Entonces, eso es lo que queremos verificar. Y esa es una estrategia de resiliencia finalmente, ¿no? Este falla y este entra a responder y en principio, de cara a la aplicación, no debería verse impactado ya luego el usuario final frente a un evento de estos, de que algo le pase al componente primario. Entonces vamos a verificar eso, pero para eso necesitamos inicialmente instalar un agente que nos permita inyectar esa falla, que a propósito vamos a poner en este componente. Entonces, para eso, acá hay una visualización bueno, la primera, pensemos que los componentes están en una instancia de GCP, entonces tengo allí la instancia iniciada y lo que hago es conectarme a través de consola y hacer una instalación del Gremlin. Ustedes pueden entrar a Gremlin, la cuenta ya está, hay los ataques básicos ya están disponibles de manera gratuita. Vemos que allí Gremlin ha invertido mucho de lo que ha recibido de sus inversionistas en hacer cultura y en entregar mucho del tooling de manera gratuita. Entonces hacemos la instalación en la instancia y iniciamos el Gremlin. Ahí ya tenemos nuestro Gremlin corriendo en estos 3 componentes que veíamos acá. Perdón. Bueno. En estos componentes, en principio, ya tendríamos nuestro Gremlin instalado, ejecutando estos 2 comandos. Una vez esos comandos estén instalados, una vez el agente esté instalado y los comandos hayan sido ejecutados, uno puede entrar a Gremlin y a través de la consola ver los nodos arriba. Entonces ya estando los nodos arriba, desde aquí podemos lanzar ataques. Esta es una visualización de la consola de Gremlin, en donde podemos correr un ataque. Entonces ya estando el agente instalado en mi componente, lo que hago es seleccionar el tipo de ataque. Los ataques básicos que ofrece Gremlin son un consumo alto de memoria, un consumo alto de disco, latencia, creo que también está gratuito, y hay unos mucho más sofisticados que pues hacen parte de la otra versión. Listo. Lanzamos el ataque. De estas herramientas hay varias en el mercado. No quise traer acá el Chaos Monkey porque es un poco más complejosa, pero eso está disponible en GitHub. Listo, lanzo el ataque y con una verificación sencilla, haciendo un top a nivel de la instancia, uno puede ver que hay un consumo alto de lo que sea que esté lanzando. Si pues ustedes reproducen el ejercicio, debería funcionar. Y ya finalmente, pues una recomendación y con el fin último de lograr no caer en estas fallas que les mostraba en un dibujo que había hecho, pues tener observabilidad suficiente. Entonces aquí pues usaba Datadog para mostrar cómo hay un consumo alto, en este caso de CPU, frente a un escenario de falla. Entonces un componente como estos daría muchísima información, sino finalmente hacer un top sobre la máquina y ver que efectivamente el consumo alto se dio, pues ya nos permite, uno, verificar el ataque, y dos, pues ya con una prueba, ya ahora sí una prueba de las que nos proveen los ingenieros de pruebas, una automatización en un conjunto de pruebas, nos permitiría verificar qué pasa con nuestra aplicación frente a ese ataque.
Esta es una forma sencilla de hacer experimentación, un inicio muy básico de herramientas más sofisticadas. Nos permiten el Chaos Monkey for Spring Boot, por ejemplo, en una arquitectura distribuida basada en microservicios con Spring Boot, nos permite inyectar latencia, nos permite modificar los archivos de configuración, en fin. De manera más sofisticada podemos hacer ejercicios de esta naturaleza, pero si se dan cuenta, el principio es básico. Inyectar la falla, verificar qué pasa y diseñar una estrategia de resiliencia como la que teníamos allí en una arquitectura activo-pasivo. Y ya, bueno, esa es una visualización de un ejemplo de ingeniería del caos. Y esa es tal vez una de las razones por las que yo trabajo en un laboratorio. Si se dieron cuenta, el nombre de la compañía para la que trabajo incluye el nombre del laboratorio, y es porque tenemos la oportunidad de practicar ingeniería, practicar ciencia, practicar métodos y practicar ingeniería del caos. Entonces, mi invitación es un poco a que, a pesar de que estemos en la industria, tenemos la oportunidad de hacer ciencia, de experimentar con la curiosidad que pues, nos permite hoy tener lo que tenemos, tener el estado del arte que tenemos a nivel de tecnologías, que es maravilloso, y pues poner en práctica mucho de lo que aprende uno en la literatura sobre ingeniería de software. Allí un meme sobre, bueno, un meme no, una tira cómica sobre, de nuevo, alguien que intenta romper algo y le preguntas qué es eso, para hacer ciencia. Entonces, inyectar fallas no sirve para hacer ciencia. Finalmente, ahora sí, una invitación a cómo empezar en Ingeniería del Caos. Aquí está el Slack de Ingeniería del Caos, si quieren entrar a este grupo en Slack. Es una comunidad muy bonita en donde es muy fácil acceder a las personas. Yo empecé en el 2017 sin saber nada. Lo que hice fue leer el primer libro que se publicó, que ponía allí en la línea del tiempo sobre Ingeniería del Caos, y entrar a este Slack, y ha sido maravilloso encontrar personas que me han soportado con la solución de bugs, con la solución de problemas, con ideas de experimentación, con soporte a, por ejemplo, estar hoy en una de estas conferencias. Aquí hay un repositorio en GitHub, un Awesome, que compila muchísimos recursos, conferencias, papers, ejercicios de ejemplos para hacer ingeniería del caos, y finalmente el canal en InfoQ, en donde están todas las conferencias. A la fecha se han hecho 2 ChaosConf en Estados Unidos y este año fue el primero en Europa. Entonces muchas de las presentaciones están allí en este repositorio. Algunos de los libros que pues para las personas que se interesen y que se emocionen tanto como yo con la disciplina y con la práctica, un conjunto de libros para aprender sobre resiliencia, sobre manejo del incidente, sobre ingeniería del caos. Mi invitación a leer primero los de Site Reliability Engineering, que tienen una fundamentación teórica muy interesante sobre cómo Google ve la cultura de DevOps. El segundo nos comparten muchos de los casos y las experiencias a las que se han enfrentado. Una vez con ese contexto, revisar los 2 libros de Ingeniería del Caos. Este segundo que he puesto acá debajo del verde, bueno, allí por el tema del header de la diapositiva no se ve bien, pero bueno, el de arriba se llama Chaos Engineering, es el primer libro publicado por Netflix sobre Ingeniería del Caos. Tenemos ahora, este año sale, creo que en junio, la siguiente versión, pero ya tenemos disponibles los primeros capítulos. Y 2 libros publicados por Ross Miles, que es la persona que promueve la cultura de ingeniería del caos en Europa. Entonces han publicado 2 libros, también invitados a leer este libro que es maravilloso, el de manejo de incidentes, el que está allí en rojo, y un libro de resiliencia. Y este libro de resiliencia es bien interesante porque pues, la resiliencia no solo debe practicarse en los sistemas, y nuestros sistemas no son los únicos que necesitan resiliencia para seguir adelante, nosotros también. Entonces, frente a una falla, frente a una caída, la resiliencia es bien importante. Y bueno, ya ahora sí para cerrar, ahora sí en serio para cerrar, 2 frases, la última mía. La primera es: los tornillos se caen todo el tiempo y el mundo es un lugar imperfecto. Nuestras aplicaciones están enfrentadas todo el tiempo a fallas y el mundo es imperfecto. Y no solo porque haya personas que quieran atacarlas, sino porque cosas pasan. Y en esa medida nosotros no podemos controlar el ambiente, así como, no sé, como cuando yo salgo en las mañanas en mi bicicleta, yo no controlo el clima, no controlo si me voy a encontrar una piedra y me voy a caer, pero sí tengo la capacidad de controlar cómo enfrentar esa falla. Tengo la capacidad de enfrentar con resiliencia los virus, las bacterias, como lo hace nuestro cuerpo, enfrentar esos virus y esas bacterias, eventualmente como lo haría un sistema con un patrón de resiliencia, o como lo haría yo en mi ejercicio diario, de tener la capacidad de levantarme y de seguir andando frente al fracaso. Ahora sí. Listo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme, por permitirme estar acá. Y